En este pasaje nosotros nos encontramos con el enviado del Padre, Juan el Bautista, enviado a preparar el camino del Señor, de acuerdo a Isaías. Y luego, bautizando, de repente ve que Jesucristo, el Mesías, viene hacia él. Y termina bautizándolo, reconociendo que Él es el Hijo de Dios, reconociendo que es el Mesías. Y el versículo clave es el versículo 29, Juan capítulo 1, versículo 29, donde dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Pero mire la connotación, que quita el pecado del mundo. Es importante que usted entienda que cuando Juan el Bautista se enfrenta cara a cara con el Mesías, con Cristo, y declara: he aquí el Cordero de Dios, es importante que usted entienda que toda la gente que estaba alrededor, los que escuchaban, eran todos judíos, todos completamente judíos, y entendían las implicaciones de reconocer a ese personaje, a Cristo, como el Cordero de Dios. Luego lo voy a explicar. Padre, ayúdanos en esta mañana a entender lo que significa verdaderamente la Pascua, Pesaj, Semana Santa. Padre, ayúdanos a entender sabiduría y que podamos alcanzar a través de su palabra convicción de salvación y de vida nueva. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? Esta semana se celebra lo que cristianamente hablando en nuestro medio, lo que cristianamente hablando se conoce como la Semana Santa. Así le dicen en mi país. Hay países que le dicen la Semana Grande. ¿Ok? No sé si hay aquí algún presente que en su país se dice de otra manera. Semana Santa, Semana Grande. Pero ¿qué significa esta semana? Cosa curiosa que choca con la fiesta cristiana de la Semana Santa. ¿Qué significa para el pueblo judío? Ellos celebran lo que es el Pesaj. Le pregunté a Pastor Jerry, que tiene un poquito más de experiencia frente a esto. Ellos le llaman la fiesta del Pesaj. ¿Ok? Passover, creo que es. Passover, Pesaj, con K-J al final. ¿Qué significa para el judío esta fiesta? Paralela a la fiesta cristiana. Esta fiesta para el judío les recuerda, busque Génesis capítulo 15, les recuerda la esclavitud del pueblo de Israel y la liberación de la misma. Génesis capítulo 15. Éxodo. No, Génesis capítulo 15. No, Génesis capítulo 15. Repito, para el pueblo judío, esta fiesta les recuerda el tiempo que pasaron en Egipto. Les recuerda el tiempo de la liberación de Egipto. Les recuerda todos los eventos que sucedieron después de la liberación de Egipto, hasta llegar a la tierra prometida. Este evento comienza a relatarse en Génesis capítulo 15, donde en Génesis capítulo 12 Dios
le dice a Abraham que salga de su tierra, que salga de su parentela, que salga de su pueblo, de su ciudad, porque él tiene una promesa para él y para los descendientes de Abraham, que luego se convertirían en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Y en Génesis capítulo 15 dice el versículo 13, el versículo 14, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto, es decir, ten la seguridad que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Cuál es esa tierra ajena? Egipto. Luego dice: y será esclava allí. ¿Dónde? En Egipto. Y será oprimida, esclavizada, subyugada, aterrorizada por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, que es Egipto, juzgaré yo, dice Dios. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Pero no da los pormenores. Es decir, Dios le está revelando a Abraham en su obediencia plena, que satisface a Dios el Padre, le está revelando los planes futuros para su descendencia. Tu pueblo, tu descendencia van a llegar a un pueblo, a una ciudad, donde van a ser esclavos por 400 años. Pero van a salir de allí y yo voy a castigar a este pueblo. Y ustedes saldrán con gran riqueza. Los estudiosos de la Biblia, que son muchos de ustedes, saben que Israel salió con muchas riquezas de Egipto. Entonces tenemos de alguna manera la primera mención sobre lo que los judíos entienden sobre esta fiesta, que nace en su relación de Dios con Abraham, anunciando lo que va a suceder y lo que va a venir. Ahora, para nosotros es historia, ya pasó, pero para Abraham era futuro, una profecía. Luego entonces, Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Luego entonces viene el momento en que Dios levanta a un líder, a un caudillo llamado Moisés. Éxodo capítulo 3. Y dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Tenían una relación linda con su suegro. Y entonces estaba cuidando las ovejas y dice que a lo lejos ve una zarza ardiendo, supuestamente quemándose, pero no se quema. Y Abraham dijo, Moisés dijo: déjame ir a ver lo que está pasando allí, porque esta zarza arde, pero no se consume, no se quema. Dios es el único que hace ese tipo de milagro. Entonces, cuando se va acercando, la voz de Dios le dice: Moisés, Moisés, para, detente, saca los calzados de tu pie, porque la tierra que pisas, santa es un lugar especial. Y él, quitándose sus sandalias, sus zapatos, como quiere usted llamarle, comienza una plática, un diálogo entre Dios y Moisés, entre Moisés y Dios. Y le dice, Éxodo capítulo 3, versículo 6, y le dice, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, Yahvé, como usted le quiera llamar: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores.
pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de mano de los egipcios. Y oiga bien lo que dice ahora, y sacarlo de aquella tierra, esa tierra de esclavitud, esa tierra que Egipto representa el mundo, la esclavitud, las cosas temporales, las cosas pasajeras, las cosas efímeras. Y he decidido sacarlos de esa tierra, de Egipto, de aquella tierra, y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Entre paréntesis, que no tiene que ver con el tema, ya en el tiempo de Abraham, oiga bien, y no seamos tosudos, no seamos tercos. Ayer estaba escuchando yo un programa sobre la historia de los sumerios, y también estaba escuchando un programa sobre la historia del imperio asírico. Tremendo, tremendo. A los que les interesa conocer la historia, y que no tienen la capacidad para retener leyendo. La hermana Asia tiene una capacidad para leer, pero los que quieran saber historia, yo les puedo dar el link. Justamente ayer estaba escuchando 40 minutos, el otro era de 30 minutos sobre los sumerios de Sumer, y estaba escuchando sobre los asirios, el imperio asírico. Y cosa interesante, Pastor Jerry, que ese programa que no es cristiano, no, es histórico. Uno de los libros que usaban para fundamentar lo que ellos estaban diciendo es la Biblia. Según los historiadores, la Biblia es uno de los libros más exactos históricamente hablando. Las grandes universidades, las universidades más prestigiosas, usan la Biblia no en el sentido espiritual, usan la Biblia como texto histórico. Y en ese programa estaban mencionando como fuente, porque allí aparece en el imperio asirio, aparece Tiglat-Pileser, y luego aparece Melquisedec, otro rey después de Tiglat-Pileser, que pelean con Israel. Entonces, la Biblia es un libro histórico. Y cuando Dios le está revelando a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y te llevaré a la tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe cuál es esa tierra? ¿Sabe cuál es esa tierra? ¿Usted sabe? Yo tampoco. Es la tierra de Israel. Dios promete desde Abraham. Esa tierra a Israel no le pertenece a los dominicanos. No le pertenece a los colombianos. I'm sorry for you guys. No le pertenece a los ameriquiquis. No le pertenece a los puertorriqueños. No le pertenece a los nicaragüenses. Esa tierra solamente le pertenece a Israel por mandato divino. No le pertenece a los babilónicos, a los asíricos, a los árabes. Esa tierra le pertenece por mandato del Creador a Israel. Eso se lo digo por si acaso, si es que todavía no logra entender todo este conflicto que está ocurriendo. Pero bueno, entonces en Éxodo capítulo 3 se lo vuelve a mencionar. Éxodo 3, versículo 8, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra de Egipto a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios iba a sacar todo ese grupo y los iba a destituir e iba a colocar a Israel. Eran grupos que sacrificaban la vida de niños. Eran grupos que hacían cosas
nefastas, cosas malas en contra de seres humanos. Y al no entender y al no querer someterse a los mandatos de Dios, a las directrices de Dios, a la frontera de Dios, Dios entonces los saca para introducir a un pueblo que supuestamente se iban a someter a las directrices de Dios. Versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En Éxodo capítulo 3, de aquí en adelante, muchos conocemos la historia. En Éxodo capítulo 3, Moisés, después de este encuentro divino, celestial, maravilloso, portentoso, glorioso, especial, después de este encuentro, Moisés deja su familia por un tiempo, deja a su suegro, las ovejas, y va rumbo a Egipto a encontrarse con su pueblo, a encontrarse con su parentela, a encontrarse con su hermano Aarón. Y se encuentra con Aarón y le explica la visión. Y los dos quedan contentos y van y se reúnen con los ancianos de Israel en Egipto y le cuenta la visión, y todo el mundo queda contento, y luego se enfrentan a Faraón. Moisés, Aarón, frente a Faraón. Egipto representa al mundo, Faraón representa al diablo. Y Moisés le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que adore a Yahvé, para que adore a Jehová, para que adore al Eterno, para que adore al Soberano. Y Faraón responde y dice, ¿y quién es Jehová? ¿Y quién es ese Dios que tú me mencionas? Yo no conozco a ese Dios, por lo tanto no tengo por qué dejarlo ir. A esta negativa de Faraón comienza una serie de eventos, de situaciones, de circunstancias no casuales, no fortuitas, sino una serie de eventos decretados por el Dios del cielo para obligar a Faraón a libertar a Israel de la mano de Egipto, de Faraón y de ellos. Y vienen 10 plagas que se desarrollan, 10 plagas que van sucediendo una tras una, para ir ablandando el corazón de Faraón, para ir ablandando el corazón de Egipto, para que entiendan que Dios es el que manda, para que entiendan que Jehová de los ejércitos es el poderoso, para que entiendan que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Entre paréntesis, ¿en qué plaga va tu vida y que tú todavía no te rindes a Cristo el Mesías? Tuvieron que suceder 10 plagas. 10. Hasta que el corazón de Faraón fue reventado, quebrado, humillado para la obediencia de Dios. No deje avanzar las plagas, porque las plagas de Faraón fueron aumentando en grado, en color, en dolor. La última plaga, la plaga del ángel de Dios, el ángel de la muerte, donde moriría y murió todo primogénito. Ahora quiero decirle algo. Las 10 plagas que fueron causando horror, dolor, aflicción, angustia, calamidad, muerte, destrucción. Todas estas plagas que causaron, negativamente hablando, consecuencias funestas, negativas. Algo curioso, al pueblo de Israel no le tocó ninguna.
No lo tocó ninguna. Y la última plaga, tampoco. No murió ninguno de los primogénitos de Israel. Porque en la última plaga, Dios mandó a Israel a tomar un cordero de 1 año, sin defecto, un cordero perfecto, terrenalmente hablando, para ser sacrificado. Y ese cordero tomar la sangre en un lebrillo, en un tiesto, en una olla, y con esa sangre del cordero tenían que pintar el dintel de la puerta. De tal manera que el ángel de la muerte, al venir sobre Egipto, el ángel de la muerte pasara por encima de Israel, pasara por encima de la familia y no les aconteciese nada. Así sucedió con cada una de las 10 plagas. Causaban serio conflicto, serio dolor a Egipto y a los egipcios, pero a Israel no le pasaba nada. Por ejemplo, mandó oscuridad sobre todo Egipto, pero los hogares de Israel todos tenían luz. Mandó la plaga de los piojos y de las pulgas, y todo Egipto se andaba rascando, así como Carmelo, que se rasca a veces, rascándose. Pero los egipcios, pero a los israelitas no les pasaba nada. Pastor, ¿pero qué tiene que ver todo esto con este asunto de esta fiesta? Porque Pesach significa paso. Significa pasar por encima de. El término Pesach para los judíos en el Antiguo Testamento y esta fiesta representa que Dios pasó por encima de Israel, no causándole problemas a Israel, no causándole problemas a los descendientes de Abraham y causando todo el problema a Egipto. Eso es lo que representa para Israel Pesach. Pasó por encima. Paso. ¿Entienden? ¿Qué significa esta fiesta entonces para la gente común? No para los judíos, no para los cristianos, que amamos la Biblia, que creemos en la Biblia. ¿Qué significa para la gente normal, tradicional, que no está en contacto con este libro, que creen en este libro pero no le creen? ¿Okay? Gente que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. ¿Qué significa para esta gente esta fiesta? Repito, para aquellos que no son judíos ni verdaderos cristianos, Pascua, Semana Santa, Pesach, resurrección, es sinónimo de pintar huevos, esconderlos y los niños salir a buscarlos. O es un momento para contar la historia del conejo de Pascua y hablar acerca de sus continuas travesuras. Además, es el tiempo de regalar golosinas, vestir nuevas ropas. Acá hay algunos que llegaron con nueva ropa, salieron a comprar su corbata, su traje, su vestido, porque es domingo de resurrección. Es el tiempo de regalar golosinas, vestir nueva ropa, asistir a la iglesia. No, hay que ir a la iglesia porque es domingo de resurrección. ¿Okay? Es el tiempo para algunos de celebrar la llegada de la primavera. El renacimiento de la naturaleza al ir ella brotando. Para muchos, Semana Santa es tiempo de vacaciones, de descanso. ¿No es verdad, Pastor Jerry? Usted tuvo una semana. ¿Cuántos más tuvieron tiempo libre aquí? Aquí hay varios que tuvieron tiempo libre. Para la gente común, eso es esta fiesta. Bueno, para los judíos es una cosa,
para la gente que vive ajena a Dios, ajena de la Biblia, ajena al libro de Dios. Es simplemente esta fiesta de descanso, regalos, comida, asistir un momento a la iglesia, el conejito, los huevos de Pascua. Primera de Corintios capítulo 5. Pero ¿qué debe ser para nosotros? Para el creyente, para el cristiano, ¿qué debería ser esta fiesta? Primero, esta fiesta, Pascua, es Cristo, el Cordero de Dios. Primera de Corintios 5, versículos 6 y 7. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura es sinónimo del pecado en la Biblia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, mancha toda la masa? Y luego dice versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Para qué? Para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. ¿Por qué? Porque mira lo que dice ahora. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermano, para el creyente, lo primero que usted y yo debemos de entender y debemos de comprender, que esta fiesta, Pascua, Pesaj, día de resurrección, comienza entendiendo que esta fiesta es Cristo, el Cordero Pascual. El pueblo de Israel, por años sacrificando un cordero una vez al año, donde el sumo sacerdote sacrificaba ese cordero que, como les di la historia, comienza en Génesis capítulo 15 con la primera mención profética al respecto, donde en Éxodo capítulo 3 al capítulo 13 hasta el 14 se habla del cordero sacrificado por el pueblo. De la misma manera, amados hermanos, esta fiesta para el creyente descansa sobre la base de la persona única del Cordero. Por lo tanto, Israel tenía años sacrificando el Cordero. Luego vino el precursor, el anunciador, el predicador, enseñando que venía Cristo, el Cordero de Dios, y salían las gentes a ser bautizados por Juan el Bautista, buscando el bautismo de arrepentimiento. Y todo Israel, el pueblo, salía en obediencia a la predicación de Juan el Bautista, hasta que uno de esos días ve caminando hacia él en el río a un personaje que era su primo. Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesucristo, su primo, su pariente. Y cuando Juan el Bautista ve a Cristo, a su primo, le dice a la gente: ¡hey, escuchen! He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los únicos que podían entender este magno mensaje, esta poderosa verdad escritural, eran los judíos. Lo que Juan el Bautista estaba tratando de decir, quiero decirle, quiero enseñarle, quiero que entiendan que ese Cordero que nosotros como pueblo judío, como pueblo de Israel, hemos sacrificado por años, donde el sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, sacrificaba el Cordero, derramaba su sangre y el pueblo era perdonado por un año completo de sus pecados. Por un año completo. Israel vivió en esa práctica religiosa. Todos los años sacrificaban para esta fiesta, estando el templo erigido propiamente tal, sacrificaban el cordero y el pueblo de Israel era perdonado por un año completo. Pero el pueblo de Israel tenía que entender que ese cordero que ellos sacrificaban era símbolo
del verdadero Cordero que iba a venir, que apareció en aquel tiempo. Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquel Cordero de Dios que fue dispuesto por el Padre, el Hijo de Dios Jesucristo, el Verbo encarnado, para que muriendo por nosotros pudiese entonces perdonar por la fe en Él los pecados de la humanidad. La muerte de Cristo, la sangre de Cristo es suficiente para toda la humanidad, es suficiente para todo ser humano, pero es eficaz solamente para el que cree. Repito, la muerte de Cristo y su sangre es suficiente para todos, pero solamente eficaz para el que cree. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan capítulo 1, debido a que primera de Juan capítulo 5, versículo 7, declara Cristo nuestra Pascua, Cristo nuestro Cordero, Cristo nuestro sacrificio. Entonces, usamos este versículo, Juan capítulo 1, versículo 29, donde Juan el Bautista dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, su primo, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, pues, es nuestra Pascua. Nosotros celebramos no a un Cristo muerto, nosotros celebramos a un Cristo resucitado, sentado a la diestra del Padre, y que viene una vez más. Ese es el Cristo al cual nosotros seguimos, creemos, adoramos, servimos. Entonces, Cristo es la Pascua, el Cordero de Dios, enviado para morir por nosotros. Apocalipsis capítulo 7. Pascua, entonces, es el Cordero Pascual que perdona nuestros pecados. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Aquí hay una entre Juan y el ángel que le está revelando el libro de Apocalipsis, nace un diálogo. Entonces hay una pregunta y una respuesta. 7:13. Entonces uno de los ancianos, fue uno de los ancianos, perdón. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ¿a quién? A Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Nótese la connotación, la característica. ¿Quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Yo le dije, es decir, Juan responde, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. En el tiempo de la gran tribulación van a haber muchos salvos a pena de decapitación, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20. Pero este pasaje, Apocalipsis capítulo 7, dice: estos vestidos de ropa blanca, que significan purificados, que significan limpiados, estos fueron limpiados con la sangre del Cordero. ¿Usted creyó en Cristo? ¿Usted le creyó a Cristo? Habiendo creído en Cristo, a Cristo, y habiendo rendido su vida en fe y en arrepentimiento a Él, en Él, usted recibe limpieza y purificación y perdón de pecados por la sangre del verdadero Cordero. Entonces, Pascua es el Cristo, el Cordero de Dios. Pascua es el Cordero de Dios, es el Cordero Pascual que perdona nuestros pecados.
Pascua es el Cordero Pascual que resucitó por nosotros. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 25. Romanos 4, 25. Notemos del 24 al 25, hablando el apóstol Pablo acerca de Cristo, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo el Señor, el Cordero Pascual, habiendo vivido, enseñando, haciendo milagros, fue muerto, fue levantado entre el cielo y la tierra, estuvo 3 días y 3 noches muerto, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y el pasaje nos dice que Cristo, el Cordero Pascual, resucitó para justificarnos delante del Padre. El poder de la muerte y de la sangre de Cristo nos justifica delante del Padre, limpiando nuestro pecado. El Cordero Pascual, permítame decir esto, no es una iglesia, no es una religión, no es un sistema sacerdotal, no es un hombre que haya existido, que existe o que existirá, no es una mujer que haya existido, que existe o existirá. Nada temporal, nada pasajero, nada terrenal, y nada de lo que usted y yo podamos hacer, y nada de lo que usted y yo podamos tener, nos podrá justificar delante del Padre por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra incredulidad, por nuestra indiferencia a Dios. Nada nos puede justificar delante del Padre. Solamente el Cordero Pascual, que habiendo sido muerto, resucitó al tercer día, y al resucitar fue justificado. Fue justificación para nosotros. El Cordero, el Hijo de Dios, que es la Pascua para el creyente. Pascua es Cristo, el Cordero de Dios. Pascua es el Cordero Pascual enviado a morir por nosotros. Pascua es el Cordero Pascual que perdona nuestros pecados. Pascua es el Cordero Pascual que resucitó por nosotros. Primera a los Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios capítulo 15. Busque un momento allí. ¿Qué más representa la Pascua para nosotros? Primera de los Corintios. Estoy tomando pastillas para el cerebro, pero parece que me están haciendo mal. ¿Okay? Entonces voy a tener que suspender y voy a empezar a tomar creolina, como aquí había uno que para todo tomaba creolina, un químico que usaban para los caballos, y había uno aquí que tomaba goticas todos los días. No es casualidad que partió al Señor hace mucho tiempo ya, no es casualidad, ¿ok? Usted sabe a qué me refiero, ¿cierto? Primera de los Corintios capítulo 15, Pascua es el Cordero Pascual que venció la muerte, nuestro peor enemigo. Primera de los Corintios capítulo 15, versículo 54. Todo el capítulo 15 nos da enseñanza maravillosa tocante solamente al tema de la resurrección de Jesucristo, y enseña por qué resucitó, para qué resucitó, y enseña cómo nosotros vamos a resucitar y por qué tenemos que resucitar, y enseña el tipo de cuerpo que tenemos antes de la resurrección, y enseña el tipo de cuerpo que el ser humano va a tener después de la resurrección. Primera de los Corintios capítulo 15 es un capítulo amplio que nos presenta la resurrección y el poder de la resurrección. Primera de los Corintios capítulo 15 versículo 54, y dice: y cuando esto corruptible, mire para acá,
cuando esto corruptible, tu cuerpo, mi cuerpo, corruptible, que se aguzana, que se pudre, que se convierte en polvo, porque polvo fuiste y polvo serás. Este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción, es decir, cuando este cuerpo venga Cristo por haber creído en Él, nuestro cuerpo va a ser transformado. Este cuerpo que perece, que se pudre, que se daña, la Biblia dice que va a adquirir una forma incorruptible, que no se va a dañar, que no se va a pudrir. Mire lo que dice entonces 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y porque Cristo resucitó, tú y yo, por creer en Cristo, resucitaremos. Entonces dice versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, lo que muere, se haya vestido de inmortalidad, por causa de creer en Cristo, nuestro cuerpo se convertirá en un cuerpo incorrupto, de incorrupción, y un cuerpo inmortal, con inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El término sorbida es la muerte. Sorbida, significa absorber sobre sí mismo. Esto lo que quiere decir que cuando Cristo murió, la obra de Cristo tomó y absorbió el poder de la muerte y la neutralizó, la destruyó, por decir así. Y el poder de la muerte no tiene poder sobre tu vida. Pero el poder, óigame bien, pero el poder de la muerte, al ser destruido por la obra de Cristo, por el Cordero Pascual, no significa que tú y yo no vamos a morir. Significa que la muerte, la consecuencia de la muerte es condenación eterna. Es muerte en el infierno, vivir para siempre. Lo que hizo la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo es que absorbió el poder de la muerte para no condenarnos, para no irnos al infierno, para poder tener la oportunidad de vivir con Dios y para Dios por siempre, por la eternidad. Entonces el pasaje dice: sorbida es la muerte en victoria. Cristo tomó la muerte, venció el poder de la muerte que nos esclavizaba, no solamente a esta muerte primera, donde el cuerpo queda enterrado, sino esclavizados a una muerte eterna, separados de Dios, fuera de Dios. Cuando usted y yo entregamos nuestra vida al Cordero Pascual, el poder de la muerte no tiene poder. No somos condenados, porque esto corrupto se ha vestido por el poder de la resurrección del Cordero Pascual, se ha vestido en incorrupción. Y esto mortal que moría por la eternidad se ha vestido de inmortalidad, porque Cristo, el Cordero Pascual, venció la muerte, nuestro peor enemigo. Entonces, sigamos leyendo allí 1 Corintios 15, versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es decir, ¿dónde ha quedado, oh muerte, tu veneno? ¿Qué es lo que quiere decir? Y luego dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque por causa de que el Cordero Pascual fue levantado entre el cielo y la tierra y fue muerto, pero al resucitar al tercer día, porque Él resucita, nosotros resucitaremos para vida eterna. Cristo, el Cordero Pascual, venció la muerte, venció nuestro peor enemigo.
que es la muerte. Efesios capítulo 1. Pascua es el Cordero Pascual, Cristo, que venció toda potestad, todo principado, todo poder que está arriba, sobre y bajo la tierra. Efesios, Gálatas, Efesios, 1 Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Efesios capítulo 1, versículo 21. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Habla de Cristo, el Cordero Pascual. Lo vuelvo a leer, la cual operó en Cristo. Versículo 19, para que retomemos la idea que operó en Cristo y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en Él, en Cristo, el Cordero Pascual. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, el poder de Dios, el poder supereminente de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y luego dice aquí, versículo 21, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, el Cordero Pascual no solamente es el Cordero que murió por nosotros, no solamente el Cordero que limpia de pecado a nosotros, no solamente el Cordero que resucitó por nosotros, no solamente el Cordero que tuvo la victoria y que concibió victoria en favor nuestro de la muerte, para que esto mortal se vista de inmortalidad, sino el Cordero Pascual tiene poder sobre todo potestad, sobre todo imperio, sobre toda potestad, arriba en el cielo y debajo de la tierra. Todo poder fue dado a Él para nosotros. No se dice esto de Mahoma, no se dice esto de Confucio, no se dice esto de Hare Krishna, no se dice esto de Lao Tse, no se dice esto, dije Confucio, de Confucio, que el pobre Confucio nació confundido, vivió Confucio y murió Confucio. Cristo venció la muerte y por su poder, por su victoria, el Cordero Pascual tiene potestad y poder sobre todo principado, dado del Padre al Cordero Pascual, al Cordero de Dios. Primera de Pedro capítulo 1. ¿Qué significa para los cristianos la Pascua? Domingo de Resurrección. Significa que esta Pascua es el Cordero Pascual que rescata al hombre de sus esclavitudes, sacándole a la libertad. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que, ¿qué cosa? Sabiendo que fuisteis rescatados. Oiga bien, mire para acá. El término rescatado es aquí liberados, libertados. Sabiendo que fuisteis rescatados, ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir. Y yo añado vana,
sabiendo que fuisteis rescatado, liberado de vuestra vana y de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Es decir, nuestros padres vivieron una vida vana y mala, y es lo que heredamos de ellos, y así sucesivamente hacia atrás, porque la humanidad no tiene esperanza, no tiene forma de salvarse a sí mismo, no tiene manera de que su vida sea cambiada, perdonada, libertada, transformada, nueva criatura, porque el hombre está atado, el hombre vive esclavo al pecado, esclavo al mundo, esclavo al diablo, esclavo a sus concupiscencias, esclavo a sus deseos. El ser humano vive esclavo de lo temporal, de lo ficticio, de lo trivial, de lo pasajero, de lo efímero. El diablo nos ha esclavizado con todo esto, y el ser humano no tiene escapatoria. El ser humano vive esclavo. Vivimos esclavos a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos, a nuestros malos recuerdos, a nuestros traumas, a nuestras frustraciones. Vivimos esclavos de malas enseñanzas, de malas filosofías. Vivimos esclavos de la religión. Vivimos esclavos de los hombres y de sistemas filosóficos unos con otros. Vivimos esclavos de resentimientos, de amargura. Hoy en la mañana yo estaba pensando, adelantando algunos temas para otros días, porque uno siempre está en esto. Y yo pensaba y decía, estaba pensando sobre una ilustración, sobre algo, y mi mente se movía en aquel ser humano que vive esclavo del resentimiento y del rencor. Qué terrible eso. Sí, hay razón para sentir resentimiento. Sí, puede haber razón para sentir amargura por causa del resentimiento. Sí, hay razón para sentir rencor por lo que me dijeron, o por lo que no me dijeron, o por lo que me hicieron, o por lo que no me hicieron. ¿Me explico? Hay razón, humanamente hablando. Pero el único que se daña del resentimiento y del rencor y de la amargura es uno mismo. A lo que tú tienes resentimiento, o aquel que tú tienes resentimiento, no tiene idea que tú estás con esta emoción negativa. Y yo decía en la mañana, yo rehúso obedecer a los rencores, yo rehúso obedecer a mi resentimiento. De mí dicen cosas impresionantemente horribles. Y llaman a algunos de ustedes y les dicen tonteras. Y lo peor que usted lo cree. Porque le enseñan una cara de la moneda y no le enseñan la otra. Que le muestren toda la película y usted se va a dar cuenta de cuál es la verdadera razón de ese comentario. De mí han publicado cosas en el internet. Una de las peores cosas es que yo visito a las viejitas de la iglesia. Y lo voy a decir siempre. Y yo visito a Solange, visito a Lourdes, que le he visitado, a Asia, que yo visito a las viejitas de la iglesia, la hermana Elba, y voy y les pido dinero y les quito el dinero. Fue una persona que salió aquí resentida por no aceptar su pecado. Hermana Elba, las pocas veces que he ido a visitarla, ¿alguna vez le he pedido un peso? 10 pesos sí, pero no uno, porque ¿para qué me sirve un peso? Mejor le pido 10. Hermana Solange, ¿le he pedido dinero alguna vez? Ahora, lo que yo le pido a ella es cafecito. Yo no me voy de la casa de Solange si en mi atrevimiento le pido, hermana, mire, me quedo conforme con un café. Hermana Lourdes,
que está con nosotros, que estuvo delicada las veces que le he visitado, y aquí está su hija, diga la verdad, le he pedido dinero a nadie, pero salió por las redes sociales que yo me metía en la casa. Pregunto, ¿tengo razón para sentirme resentido por esa persona? Y yo a esa persona, cuando la veo, la abrazo, le digo, te quiero, y no soy hipócrita, porque no voy a dejar que el resentimiento, la amargura y el rencor me esclavice. Cristo venció el resentimiento, Cristo venció el rencor, Cristo venció todo lo que nos ata y somos libres en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1. Conversando con un caballero que ya es mayor, sus comentarios todos son de resentimiento, muchos. Y recuerda lo que le hicieron, lo que no le hicieron, recuerda lo que le dijeron y recuerda lo que no le dijeron. Creyente. En la mañana yo pensaba y decía, yo rehúso ser esclavo del rencor y del resentimiento. Porque Cristo me libertó, porque no quiero tener nada negativo dentro de mí, porque el resentimiento causa úlcera, porque el resentimiento causa cáncer. ¿Oyó bien? Cáncer. Porque cada vez que tú te recuerdas de cosas negativas, el cuerpo, el cerebro tiene el poder de activar diferentes glándulas que están en tu cuerpo. Y dependiendo de lo que tú recuerdas y dependiendo de lo que tú estás pensando, automáticamente se activan esas glándulas que sacan y que expulsan químicos y hormonas de tu cuerpo. Que en medidas, óyeme, mira lo grandioso que es Dios, y que esos químicos y esas hormonas en pequeñas medidas ayudan a tu cuerpo a funcionar mejor. Pero cuando esas glándulas están constantemente disparándose, abriendo e inyectando esa hormona y esos químicos de tu cuerpo que son para ayudarte, en vez de ayudarte porque están constantemente disparando al cuerpo, terminan convirtiéndose en úlceras, en gastritis, en cáncer. Sigamos leyendo ahí. Primera de Pedro, capítulo 1. Pascua es el Cordero Pascual que rescata al hombre de sus esclavitudes, sacándolo a la libertad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados, libertados, emancipados de vuestra vana y mala manera de vivir. Yo añado mala, la cual recibisteis como herencia, ya sea por acción o por genética, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro o plata, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, cosas temporales, cosas humanas, cosas pasajeras, sino con la sangre preciosa de Cristo. Versículo 19, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Cordero de Dios fue entregado, el Cordero Pascual fue libertado para que tú y yo pudiésemos ser libres y ser rescatados de tantas cosas que nos atan.
Por eso Juan capítulo 8 dice, voy a parafrasearlo, Juan capítulo 8, 30, 31, 32. Entonces Cristo dijo a los judíos que habían creído en Él: si permanecéis en mis palabras, porque ya habían creído en Él, pero si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad a través de mi palabra, y conociendo la verdad seréis libres. Ahí aparecen 3 niveles. Primero hay que creer en Cristo, pero si permanecemos en la palabra, nos convertimos en discípulos de Cristo. Discípulo significa, en el contexto griego allí, significa uno que aprende y hace de acuerdo a su maestro. Si creemos en Cristo y permanecemos en su palabra, nos convertimos en discípulos de Cristo, verdaderos discípulos de Cristo. Y entonces conoceréis la verdad a través de este libro, y conociendo la verdad seréis libres. Libres de la vana y mala manera de vivir. Una vida sin sentido, una vida sin propósito. Yo lloraba y me encerraba en mi cuarto con 18 años de edad, con 17 años de edad. Yo cantaba en ese tiempo, yo bailaba en ese tiempo. Yo toco, para la gloria de Dios, toco como 10 instrumentos musicales, y vengo de una familia artística, y vivía con papá, con mamá, con mis 400 hermanos que vivían todo ahí, porque éramos un chorro de muchachos, y ya estaba estudiando en una academia que tenía conexión directa con la Universidad de Chile, habiendo salido de la secundaria. Y yo teniendo todo lo básico, casa propia y todo, mi familia en la capital, pero me cerraba en mi cuarto a llorar, porque no entendía qué razón tenía mi vida. ¿Para qué tanto dolor? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantos niños muriendo de hambre? ¿Por qué tantas guerras matando a la gente? ¿Por qué tantas religiones que existen en el mundo, cuando si Dios existe podría tener una? Y esas preguntas a mí me embargaban, y a mí me atormentaban, y a mí me desquiciaban, y me encerraba en mi cuarto a llorar, porque no entendía tanta miseria humana, tanto dolor humano, tanta aflicción. Venir a vivir para vivir en agonía y aflicción. Muérete mejor que vivir de esa manera. Y con 18 años me encerraba en mi cuarto solo y lloraba en mi agonía del alma. Por fuera era un payaso, por fuera era uno de los que lideraban la fiesta, y me emborrachaba y terminaba como muchos de ustedes terminaban en la calle durmiendo, sin tener conciencia de lo que podían hacer contigo mientras tú estabas intoxicado con ese alcohol. Y despertaba al otro día una sopa caliente o una fría, y la vida continuaba. Y cuando Cristo vino a la edad de 18 años, todo eso se quitó y todo eso desapareció. Y nunca más tuve necesidad de una fría, y nunca más tuve necesidad de ese tipo de fiesta. Y el Señor me enseñó y me libertó de todo lo que me ataba, de todo lo que me destruía. Yo no sé cuántos demonios tenía en mi cuerpo que me decía: mátate, mátate, ¿para qué quieres vivir? Eres un miserable, eres un fracasado. Haciendo mi propia justicia, Carabineros me tomaba y me daban una pelita bien dada, y luego me guardaban allá adentro. Y por misericordia quedé vivo. La Biblia dice que fuiste rescatado, liberado.
con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero pascual. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos rescata y nos liberta y nos perdona y nos da nueva vida, la vida que algunos de nosotros todavía no tenemos y que miserablemente todavía nos cobijamos en ella y nos aferramos a ella, tratando de vivir esa vida miserable, paupérrima, difícil, aflictiva, agónica. ¿Para qué quiero vivir de esa manera si Dios me ofrece libertad y vida nueva? Cordero Pascual, que rescata al hombre de sus esclavitudes, sacándolo a la libertad. Por esto Pascua es el Cordero Pascual, Rey y Señor de toda vida nueva, de todo ser humano transformado a la imagen de Cristo. Lucas capítulo 4. No es casualidad que Lucas capítulo 4 nos enseña la obra perfecta, la obra dentro de la humanidad de Cristo el Mesías. Por lo tanto, Pascua es el Cordero Pascual que en su nombre proclamamos justificación, regeneración, salvación, santificación, liberación, sanación, transformación, glorificación. Lucas capítulo 4. Permítame decirle algo. Mire para acá, algunos de nosotros hemos estado enfermos por nuestro pecado. Algunos de nosotros hemos estado enfermos por estar atados a espíritus engañadores, a demonios. Algunos de nosotros estamos enfermos de diferentes situaciones que cuando Cristo entra a la vida del hombre, le quita lo que le está provocando esa enfermedad y es libertado. Yo creo en la sanidad. Yo creo en el poder de Dios. Yo he sido sanado varias veces, literalmente he sido sanado. Y creo en el poder de Dios. No encuadro a Dios en cuatro paredes, pero no ando sanando gente, porque el que sana es Dios, no el hombre. Hay algunos que se proclaman sanadores. Tenga mucho cuidado con esos charlatanes, embusteros que andan buscando tu dinero. Pare de sufrir, te lo predican. Pare de sufrir. Y lo único que paran de sufrir son ellos con el dinero tuyo. Y te dicen, y si tú das dinero, tú vas a ser rico. Y lo único que terminan ricos son los que reciben el dinero. Y a ti te haces más pobre. Porque son engañadores. Aquí a nadie se le exige dinero, ni ofrenda, ni diezmo, ni nada. Es más, no van a recoger ofrenda hoy día. No necesitamos su ofrenda. Dios no necesita tu dinero. Dios necesita y quiere tu vida. Porque quiere hacer un milagro a través de ti para que tú, estando en oscuridad, brilles como un diamante precioso para Dios, para que se exhiba ante el mundo en agonía, y ese mundo que se pierde sin fe y sin esperanza, y vean que tu vida fue cambiada y brillada y valorada y transformada por el poder del Cristo de la gloria. Lucas capítulo 4. Versículo 18. ...17... 16... 15... Bueno, mejor leamos toda la Biblia desde Génesis en adelante. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret. ¿Quién? Jesucristo. Donde se había criado. Y en el día de reposo, día sábado para los judíos, nosotros no guardamos el día sábado. Nosotros adoramos al Señor el primer día de la semana, que es el día del Señor, que es el día de la resurrección del Mesías. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. La Biblia dice que Cristo tenía por costumbre asistir
todos los sábados a la iglesia, lo mismo que tú y yo, que todos los domingos venimos a la iglesia, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro, un rollo del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, un rollo por lo general de cuero de animal, lo abría, y a veces era de papiro, una planta que crece allá en Egipto, en el Nilo. Abrió el rollo, abrió el libro de Isaías, y él leyó en el versículo 18, leyó Cristo de sí mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No necesariamente buenas nuevas, que significa evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas en griego es evangelio. Y dice que Cristo fue enviado para dar buenas nuevas a los pobres. No necesariamente a los pobres de manera física, que no tienen dinero, a los pobres de espíritu, a los pobres en existencia, a los pobres en miseria emocional y espiritual. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Por lo tanto, me ha enviado a sanar a los quebrantados del pecado, de la miseria, del diablo, de los demonios, de las religiones. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos del mundo, del diablo, del pecado, de los demonios, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaban con una impresión grande los ojos de la gente que estaba allí sobre él. Y versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo, el Mesías, el Cordero Pascual, declara que Él vino a dar libertad a los cautivos, a quitar la opresión de los afligidos, a sanar a los enfermos, a dar buenas nuevas a los pobres. Apocalipsis capítulo 12, con esto termino. Le invito a ponerse en pie. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 10. Y aquí tenemos el canto de victoria por causa de todo lo que se ha enseñado, por causa de todo lo que se ha dicho y por causa de todo lo que no he podido decir, pero que el Espíritu Santo se encarga en decir. Leemos entonces, si quiere acompañarme, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al versículo 12. Dice entonces, léalo conmigo: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que es el diablo, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El hombre, el Espíritu de Dios
declara en el versículo 10, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Sobre quién? Sobre todos aquellos que han rendido su vida a Cristo, el Cordero Pascual. Los judíos celebran que Dios pasó sobre ellos atacando a los inconversos, atacando al mundo. Pero todavía viven sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. La gente común, no religiosa, no cristiana, no espiritual, miran esta fiesta en base a eventos temporales, terrenales y pasajeros. El pueblo cristiano tiene que entender que esta es una fiesta de victoria, donde el Cordero Pascual fue sacrificado, derramando su sangre por nosotros, perdonando todo pecados y trayéndonos a libertad de todo lo que ata al ser humano, para que creyendo en Cristo, nuestro cuerpo mortal sea cambiado y revestido de inmortalidad, para que pasando por el puente de la muerte, nosotros tengamos vida eterna en Cristo para siempre. Esa es la fiesta que nosotros recordamos, esa es la fiesta que nosotros vivimos, esa es la fiesta que nosotros predicamos, esa es la fiesta que nos permite hasta ahora ser lo que somos y hacer lo que hacemos, viviendo en victoria. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú eres maravilloso, portentoso, glorioso. Te damos gracias porque tú nos das la victoria por medio de Jesucristo. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, el aguijón de la carne, de la muerte, el veneno que nos esclaviza? No hay aguijón, no hay sepulcro que nos ate, porque en Cristo nos levantaremos en gloria, juntamente con el Cordero Pascual, para vivir por siempre, para siempre, junto al Cordero, junto al Padre, alabándole por siempre jamás. ¿Usted recuerda esta fiesta de esta manera? ¿Tiene usted en su vida al Cristo que le hace vivir esta fe en esperanza, en victoria, en triunfo, en vida cambiada, en vida transformada, en vida perdonada? ¿Qué impide que usted salga de este lugar de hoy en adelante con el Cristo en su vida, con el perdón de sus pecados, con la victoria del poder de la resurrección de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el mundo, sobre tantas cosas malas que nos atan? ¿Qué impide que hoy día usted salga de este lugar renovado, cambiado, transformado, limpiado, perdonado, liberado, rescatado, para que usted disfrute de la vida eterna, para que usted disfrute de la vida en Dios, para que usted disfrute de la vida en Cristo? Hay alguien que reconoce y entiende que todavía no ha rendido su vida a Cristo. Hay alguien que entiende y reconoce que su vida no ha sido cambiada, transformada, limpiada. Hay alguien que entiende que si muere usted hoy día, usted no tiene esperanza y no sabe dónde va después de morir, porque lo importante no es reconocer que vamos a morir, lo importante es saber dónde voy después de morir. Y Cristo vino para darnos un destino glorioso, eterno, en la presencia del Padre, junto con el Cordero de Dios, el Cordero Pascual. Hay alguien que reconoce, por lo tanto, que no ha rendido su vida a Cristo, y hoy en este momento el Espíritu Santo le está tocando y le está hablando para rendir su vida a Cristo. Quisiera usted en este día hacer una oración de fe, en fe y en arrepentimiento, para que el Espíritu Santo de Dios venga a su vida con poder y reciba la regeneración en el Espíritu
y por lo tanto, habiendo recibido la regeneración en el Espíritu, ser elegido por Dios el Padre como una persona salva, transformada, hijo de Dios, nueva criatura, vida nueva. ¿Hay algo que impida que usted haga una oración de fe? Yo quiero orar con usted y yo quiero orar por usted. ¿Me va a permitir orar con usted y orar por usted para que comience el Espíritu Santo de Dios a trabajar dentro de usted y usted experimente lo que es la vida nueva, una vida perdonada, una vida transformada, una vida mirando las cosas de una manera distinta, a la manera de Dios y no a la manera del hombre, a la manera celestial y no la manera terrenal, a la manera de eternidad y no una manera temporal? Quisiera usted en este día rendir su vida a Cristo. Permítame orar con usted y permítame orar por usted. Hay alguien que dice: pastor, yo quiero rendir mi vida a Cristo. A ver ese niño, a ver ese joven, a ver ese adulto que todavía no rinde su vida a Cristo y quisiera rendir su vida al Señor. A ver esa mano. Yo quiero orar con usted y por usted, para que usted sea salvo, para que usted sea salva y venga a su vida tiempo de refrigerio, tiempo de bonanza. Iglesia, hay un mensaje maravilloso que no podemos dejar de cantarlo, que no podemos dejar de declararlo. Okay. Ese mensaje glorioso es el mensaje que Cristo murió por nosotros, es el mensaje que Cristo, el Señor, en esa cruz murió por nosotros, junto a la cruz donde murió el Salvador, para perdonarnos. Padre, bendice la iglesia, bendice cada hermano, cada hermana, cada visita. Tú conoces su condición espiritual, tú conoces lo que necesita nuestra visita, nuestro amigo, nuestra amiga. Tú conoces lo que necesita tu pueblo. Ponemos ante tu presencia estas vidas para que el Espíritu Santo los inquiete, los perturbe, los amoneste, de tal manera que puedan entender y comprender la urgencia, la acción perentoria de recibir a Cristo en su vida como Señor y Salvador, de aceptarlo en su vida como Salvador, como el Cordero Pascual. Te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.